pero quizás el 50% de las preguntas del examen final van a estar basadas en los siguientes temas. Cirrosis hepática, que es la que hemos visto hacia el anterior en el examen, donde hemos avanzado sus principales complicaciones y su principal evolución de la enfermedad. Ahora en estas clases que nos queda vamos a hablar de un tema muy común que es la gastroenteritis y algunas infecciones digestivas, enteritis, enteroparasitosis. Creo que su examen es el 29, ¿me decía? Sí. Entonces, haciendo un cálculo, más o menos nos quedan 3 a 4 clases. En esas clases vamos a hacer el avance de estos dos temas que nos quedan y quizás la penúltima o última clase generalmente yo hago un repaso general de todos los temas avanzados hasta donde nos alcance el tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo eso es el 50% del examen final. Infecciones intestinales y cirrosis hepática. El otro porcentaje, bueno, es de todo lo avanzado, desde reflujo gastroesofágico, gastritis, problemas hepatobiliares, problemas del páncreas, que es la pancreatitis aguda, el único exponente de páncreas que hemos visto. Y lo último, bueno, incluido también hemorragia digestiva, y lo último es infecciones sobre todo. Y ya entrando en el tema, vamos a comenzar definiendo algunos aspectos en este tiempo. Para empezar, vamos a hablar de un cuadro que se llama síndrome diarreico versus gastroenteritis. Y esta clase más que todo la tenía planeada para definir algunos términos. Por ejemplo, lo que ya conocemos, un síntoma muy común que es la diarrea. Y vamos a empezar de este punto. ¿Qué será la diarrea? Ya. 4 oportunidades, dice su compañera. Y en efecto, ya nosotros tenemos más o menos una idea de lo que es el tema de la diarrea, ¿no? Es el aumento de ¿qué? Del volumen, es decir, más volumen, más frecuencia y menor consistencia. A eso nosotros podemos definir diarrea. No necesariamente tienen que estar los tres. Por ejemplo, ¿cuánto será el ritmo o evacuatorio o de catarsis normal? Normalmente nosotros consideramos una vez al día entrar al baño como ritmo de catarsis habitual o normal. Entonces, en ese sentido, cualquier aumento de frecuencia de más de 3 veces al día puede ser considerado diarrea. Lo mismo en la consistencia, ¿no? Lo normal es que sea pastosa o tal vez un poco dura si se quieren las deposiciones. Para eso tenemos una escala que es la escala de Bristol, que normalmente tiene 6 grados, que van así desde pequeñas heces fraccionadas, luego como una salchicha medio dura, una salchicha normal, y se va haciendo más líquido, ¿no? Esta escala sí nos permite clasificar el aspecto y las características de las heces fecales. Ya cuando estamos hablando de estados avanzados en la escala de Bristol, es decir, 6, 5, hablamos de heces líquidas, semilíquidas, pero el aumento de la consistencia también nos hace implicar diarrea. El volumen es relativo, es el parámetro quizás no tan medido, porque algunos dicen, doctor, estoy haciendo bastante, hago mucho.
otros dicen hago muy poquito. Entonces, cuando hay bastante aumento de volumen, algunos consideran también que se podría considerar diarrea, pero estos dos son los más importantes: frecuencia y consistencia. A esto nosotros, del tema de la diarrea, tenemos que hallarle sí o sí una causa, ¿no? Una etiología. Y de lejos, la etiología de las diarreas, ¿qué será? La causa más importante. ¿Cuál creen que es la causa más importante? Las infecciones. Y cuando hablemos de infecciones, estamos hablando de todo tipo de infecciones, ¿no? Parásitos, virus, bacterias, pero la etiología de la diarrea es infecciones, sin lugar a dudas, la más importante. Luego tenemos otras causas, como por ejemplo, inmunosupresión, inmunodeficiencia, lo vamos a poner, intoxicaciones alimentarias, esas mezclas raras que alguna vez suelen hacer, sobre todo cuando uno consume productos lácteos. Entre otras, por ejemplo, tenemos asociadas a tumores, a eso asociado a radioterapia. Entonces, tenemos bastantes factores etiológicos que pueden producir esto, ¿no? Diarrea. Y si fisiopatológicamente hablamos de la diarrea, sabemos que esta se divide en no inflamatoria y en inflamatoria, ¿no? La diarrea inflamatoria está asociada sobre todo a infecciones y la no inflamatoria a procesos crónicos. De todas maneras, hay diarreas inflamatorias crónicas también. Y cuando hablamos de tiempo de evolución, ¿cuánto se dice que es una diarrea crónica? Si quisiéramos clasificarlas en aguda y crónica, la crónica, que puede ser, si la clasificamos, esta puede ser aguda, puede ser persistente y puede ser crónica. Entonces, aguda, hasta una semana. Diarreas aumentadas de volumen, frecuencia, consistencia disminuida, etcétera, etcétera. Persistente, dicen algunos, hasta el mes. Y la crónica, más del mes, aunque otros prefieren el término más de 3 meses también. Es indiferente. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene 2 meses de diarrea, yo lo catalogaría como persistente. Pero en cuanto al tiempo de evolución de esto, lo que nos interesa saber es que no es lo mismo tratar una diarrea aguda que una diarrea crónica, ¿no? Porque las diarreas agudas, sobre todo las agudas, son producto de esto, infecciones. Y hemos visto igual una patología que nos da diarrea crónica. ¿Cuál es? Del colon. Crohn y colitis ulcerativa, por ejemplo, ¿no? Esas son las que nosotros pensamos, doctor, tengo diarrea de 3 meses, por ejemplo. Si dices todo el tiempo estoy con diarrea, pues uno ya piensa en esas cosas. Crónica. Las diarreas crónicas van a inflamaciones intestinales, enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, mala absorción intestinal, un cuadro muy común que se llama enfermedad celíaca también, que es la intolerancia al gluten. Entonces, diarreas crónicas, cuando usted escuche diarrea crónica, asóciela a algún cuadro ya raro, ya no una infección, porque alguna infección crónica, quizás las amebas, amebiasis,
¿no? Pero otras agudas, así salmonella, shigella, E. coli, rotavirus, no hablamos de eso de manera crónica. Por lo general son diarreas agudas. Y las persistentes, bueno, son aquellas que generalmente son producto de parásitos. Hablamos de ascaris, yardias, amebas, ese tipo de protozoarios o también helmintos que producen diarrea de manera persistente. Teniendo ya una idea de lo que es la diarrea, su etiología, su tiempo de evolución para clasificarla, nos sale esa duda, ¿no? ¿En qué se diferencia el síndrome diarreico de una gastroenteritis? Un síndrome diarreico solamente se va a caracterizar por tener esto. Síndrome diarreico. Diarrea en otras palabras. Mientras que la gastroenteritis tiene componentes intestinales altos. ¿Cuáles son los síntomas intestinales altos? Si por abajo es diarrea, arriba, vómitos, ¿no? Vómitos. A lo que es el síndrome diarreico se añade vómitos. Aunque es muy inespecífico, otros dicen fiebre también es, pero no, en el síndrome diarreico puede haber fiebre, si se dan cuenta puede haber fiebre con solamente diarreas, ¿no? Pero si ya hay vómitos de por medio, estamos hablando realmente de una gastroenteritis, porque es un diagnóstico que usan bastante en medicina general. Doctor, estoy valorando una gastroenteritis, pero no hay síntomas de repercusión alta, es decir, vómitos, náuseas. Cuando ya uno tiene este tipo de problemas, ¿a qué lo asocia? A intoxicaciones bacterianas sobre todo. Típicos casos salmonelosis, shigella, sobre todo infecciones bacterianas, Campylobacter, que produce vómitos. Entonces ya uno cuando tiene estos datos lo va asociando a posibles etiologías. ¿Y qué pasa si al tema este de la diarrea se le añade sangre? ¿Qué se llama eso? Disentería. Bien, otro término que también lo tiene que conocer, que a veces uno lo confunde, ¿no?, con hematopesia o con rectorragia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que la disentería, si bien es sangre en las heces, no estamos hablando de heces normales, estamos hablando de heces diarreicas, líquidas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Decimos disentería cuando hay diarrea con sangre. Entonces, términos que los tiene que conocer. Cuando hablamos además de la fisiopatogenia de la diarrea, no olviden que esta puede ser osmótica, puede ser invasiva, puede ser inflamatoria, y entre otros puede haber aumento del peristaltismo intestinal, por ejemplo. Pero hay diferentes mecanismos fisiopatogénicos para producir diarrea. Si hablamos, por ejemplo, solo de diarrea osmótica, es un clásico ejemplo el tema este de la lactulosa que uno toma, o incluso la leche, que es un líquido con alta carga osmótica, ¿no?, que sobresatura el intestino, y cuando un componente líquido de mayor solubilidad y además de mayor presión oncótica está en el lumen del intestino, es decir, dentro, va a hacer que las células del intestino se deshidraten, ¿no? Es decir, la célula va a botar agua hacia el intestino porque hay un componente de mayor osmolaridad dentro del intestino. Entonces, ese tipo de diarreas son las osmóticas, cuando hay un elemento hiperosmolar en la luz del intestino.
A eso aplica también las grasas, que también tienen alta osmolaridad. Cuando hablamos de invasiva, ya estamos hablando de bacterias que destruyen el epitelio intestinal, sobre todo elementos bacterianos. La inflamatoria también está asociada a bacterias y también asociada a enfermedades crónicas. Lo veíamos en la colitis ulcerativa, lo veíamos en la enfermedad de Crohn. Y otros son elementos ya mucho más raros, por ejemplo, tumores secretores de sustancias que producen diarrea. Entonces, si quisiéramos hablar netamente, porque eso es lo que vamos a hacer, hablar de las infecciones, vamos a clasificar este tipo de infecciones dependiendo el agente causal, ¿no? Tenemos bacterias, tenemos parásitos, tenemos virus, tenemos hongos. Y si vamos a ser más concretos de las bacterias, ¿cuáles son las que me interesa que usted tenga siempre en su arsenal de sospecha diagnóstica? Son la más común de todas, obviamente, la salmonela, pero vamos a colocar acá, salmonela enteroinvasiva, incluso hay una enteronegativa también. Otra bacteria de importancia, Shigella. Otra bacteria de importancia muy frecuente en el hospital, sobre todo, Clostridium. Quizás son las más importantes, los más importantes exponentes. Acá la podemos añadir, si quieren, aunque no es tan común, la Campylobacter jejuni. Campylobacter. Parásitos. Los mayores exponentes son protozoarios, Amebiasis, o Entamoeba histolítica y Giardia lamblia. Entre los principales protozoarios. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, tenemos la Isospora belli y el Cryptosporidium. Y más frecuente en niños, el Mintos, ¿no? Gusanos. Ascaris, Taenia, con sus dos exponentes, Aginata, Solium, que vamos a poner como principal marcador, inmunosuprimidos, inmunocomprometidos. Entonces, hasta ahí tenemos un buen grupo de agentes etiológicos. Quizá el más común de todos los que vemos en consulta es la ameba en parásitos. En cuanto a bacterias, uno pensaría que es la salmonella, la shigella, y que sí tienen importancia, pero la E. coli también es súper frecuente porque da el cuadro que todos conocen como diarrea del viajero, secundario a una intoxicación alimentaria por toxinas de E. coli. En cuanto a los virus, el más común, ¿cuál será? Rotavirus. Y los hongos, Cándida.
Entonces, cuando usted ya esté en consulta y le digan, doctor, tengo diarrea, aparte de preguntar esto, ¿no? Porque vamos a ir analizando también cada tipo de diarrea que te da cada uno de estos exponentes. Así muy rápido, por ejemplo, si hablamos de virus, la diarrea va a ser netamente líquida. Líquida. No hay sangre. En cuanto a las bacterias, ahí sí, puede haber disentería, puede haber moco, puede haber pus, el paciente está con mucho dolor al hacer, realmente les duele defecar, siente sensación de ardor o de dolor anal. Entonces, estas son las que producen mucho dolor abajo. Los parásitos, muy sutiles, diarrea. A veces viene así 5 o 6 veces al día y luego se corta y está estreñido el paciente, se llena de gases, o sea, son episodios sutiles. Los virus acabamos de hablar, es líquido todo el tiempo. Y de los hongos lo mismo, que quizá una mezcla entre lo líquido que puede ser el virus y algo de moco que hay en la bacteria, pero sin tanto compromiso general. Pero lo vamos a analizar en la siguiente. Ahora tenemos entonces que conocer más o menos los principales exponentes para más o menos ya ir a dirigir el tratamiento. Porque si nos damos cuenta, no es suficiente, no es totalmente suficiente hacer el diagnóstico solo con la clínica, ¿no? Vamos a borrar. Una pregunta. ¿Sí? Al final la gastroenteritis también es un diagnóstico sindrómico. Es un diagnóstico sindrómico, sí. Porque si te das cuenta, una gastroenteritis puede ser secundaria a una quimioterapia o algún tumor que también te puede hacer dar vómitos, también te puede hacer dar diarrea. Entonces es un diagnóstico sindrómico que engloba diarrea y vómitos. O sea que como que en el nivel de específico, digamos, de nuestro diagnóstico está al mismo nivel que un síndrome diarreico. Sí, y le podrías poner gastroenteritis de probable etiología infecciosa, si gustas especificar tu diagnóstico, ¿no? O gastroenteritis infecciosa. Y ahí ya uno dice, bueno, está sospechando de una infección, pero es una gastroenteritis. Lo mismo que el síndrome diarreico, o sea, puedo poner síndrome diarreico sospecha de etiología bacteriana. Sí, podrías ponerla también. Si tenemos ya la clínica bien clara y establecida, tenemos, ¿no? Que pedir un laboratorio. Y para este tipo de problemas, ¿cuál es el más importante? Coproparasitológico, ¿no? Y lo abreviamos así, coproparasitológico. Y el coproparasitológico, como su nombre indica, parasitológico, nos permite detectar solo una cosa de aquí, y es parásitos. Entonces, parásitos. Y si ya los conoce, ya tiene idea, amebas, giardias, isosporas, eso voy a ir a encontrar, eso voy a ir a buscar en el coproparasitológico, ¿no? ¿Nos servirá para virus? No, no nos sirve. ¿Para bacterias? Tampoco nos sirve. Hongos, alguna vez los reporta como levaduras. Entonces, ¿qué hacemos para los otros dos grupos? Puede ser. Perfecto. Hay una reacción en cadena a la polimerasa que se llama PCR. Lamentablemente es muy, muy caro. Un panel bacteriológico, quizás sus 1.500 bolivianos, solo para detectar una bacteria. Entonces no es algo tan accesible, pero es el gold estándar, yo diría, hoy en día, si queremos detectar esto, PCR en tiempo real. Maravilloso, aunque un sueño para todos los pacientes, pero es el mejor asociado a esto. Hay otras maneras. A este coproparasitológico le tendremos que aumentar algo más. Cultivo, bien. Aunque la desventaja del cultivo es que tarda 3 días. No, 3 días. Entonces, no lo podemos tener al paciente 3 días con diarrea.
Y el antibiótico también es algo que uno se tiene que discutir, porque diarrea no es sinónimo de antibiótico, y eso se lo viene diciendo desde que yo estaba estudiando, creo, y siguen cometiendo el mismo error, seguimos cometiendo el mismo error. Está con diarrea, tomate esta ciprofloxacina o este antibiótico, ¿no? Eso es un error. Así que hasta esperar eso, si bien tenemos pautas de tratamiento empírico ante sospechas de bacterias, no es algo tan recomendado. ¿Por qué? Porque no olviden que no solo tenemos parásitos o infecciones probables, sino que tenemos una flora intestinal la cual se ve dañada con el antibiótico, ¿no? Ese es el problema del antibiótico. Uno puede decir, pero ¿qué tiene? Si me he tomado, bueno, ya ni modo. Es que el antibiótico daña el intestino, la flora intestinal, y a la larga predispone a un cuadro que nosotros conocemos como síndrome del intestino irritable. Y el síndrome del intestino irritable es quizá lo más difícil de tratar para nosotros gastroenterólogos, porque es un cuadro en el que el paciente no tiene absolutamente nada. Endoscopía normal, laboratorios normales, tomografía normal, pero el paciente, pero doctor, me duele, que me duele, que me duele, que me duele. Ya no tiene nada orgánico demostrable, pero sigue con molestias. Entonces, ese tipo de enfermedades a veces son secundarias, alteraciones de la flora por antibióticos o mal uso de antibióticos. Entonces, a esto, si quisiéramos nosotros, porque el cultivo está bien, pero el cultivo tampoco no nos va a decir crecimiento de bacterias, de todas al menos, ¿no? Algunas crecen en medios selectivos, otras no. Entonces tampoco es el estándar que nos ayude, aunque es mucha la ayuda que nos da. Para adelantar nosotros tendríamos que pedir, ahí sí yo les justificaría el uso de antibióticos con moco fecal. Y en este momento no recuerdo la cifra del moco fecal, pero ¿qué mide el moco fecal? Aparte de decir que hay moco, nos mide leucocitos. Leucocitos en el moco. Creo, y eso se los dejo para que lo averigüen por favor, si es de más de 15 por campo, probablemente se da el diagnóstico de diarrea inflamatoria. No infecciosa, sino inflamatoria. Pero si ya tiene usted ese dato, aquí hay alto leucocito, hay una inflamación, ya tiene más certeza de que se está acercando a esto, porque de este grupo de enfermedades, las inflamatorias son estas, bacterias, ¿no? Entonces ahí ya uno puede decir, este paciente tiene vómitos, tiene diarrea, tiene disentería, ha salido negativo para parásitos y tiene más de 15 por campo. Bueno, parece ser una diarrea inflamatoria bacteriana. Le iniciaremos ciprofloxacina. Así tendría uno que hacer el tratamiento dirigido. Pero no se olviden de pedir esto cuando sospechen de esto, porque es algo que se hace hasta en primer nivel. Es algo que nos sirve mucho para dirigir el tratamiento. Entonces la siguiente clase vamos a empezar a hablar netamente de parásitos. Ya, vamos a hablar de los principales exponentes, que son estos de acá. Vamos a ver su tratamiento, vamos a analizar los síntomas que deja cada uno para después pasar a las bacterias. Pero la siguiente hablamos de parasitosis. Si no hay ninguna duda. Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Si es que tenemos, para que sea más rápido, digamos, no sé, un paciente está con muchos síntomas, mucho dolor, mucha diarrea, y le hacemos un hemograma, y es sugestivo, no sé, bacteriano, por la endoscopia, etc. Lógicamente, ¿no? Lógicamente. Iniciamos igual aquí. Sí, porque en las bacterias sobre todo, encontramos cifras de leucocitos elevadas también, en sangre estamos hablando ahora, ¿no? Leucocitosis. Una salmonela, una shigella, sin exagerar, hemos visto casos que llegaban hasta 20.000 de glóbulos blancos. Entonces son infecciones que producen reacciones sistémicas generales.
A diferencia del virus, a diferencia de los parásitos, ¿no? Entonces ya uno, cuando ya agarra cancha, si se dice el término, ya sabe pues más o menos qué tipo de bacteria es o qué tipo de diarrea es. Para mí es ya algo relativamente fácil detectar, ¿no? Un paciente con diarrea bacteriana, porque realmente es mucho el compromiso y les ha debido pasar alguna vez a ustedes. Cuando les da diarrea y sobre todo hay mialgias, dolor de cuerpo, las articulaciones muy dolorosas, como una macurca general, se dice así del cuerpo, dice, uy, esto es una bacteria, es una intoxicación bacteriana o una toxina de una bacteria, ¿no? Las enterotoxigénicas, el estafilococo aureus, que también produce toxinas. Esas repercusiones sistémicas se las asocia sobre todo a problemas bacterianos, porque las virales son muy fáciles, es decir, son líquido todo el tiempo, líquido, diarrea líquida, y se pasa solita, sin nada de tratamiento más que con hidratación. Y la de los parásitos viene la diarrea, a veces distensión abdominal, a veces se corta de la nada y pasa un tiempito y te vuelve a dar diarrea, más o menos se comporta así. Porque ya de los hongos hablar es, pues sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y tampoco da síntomas muy floridos, ¿no? Entonces, con que usted sepa detectar la infección bacteriana es muy importante, el primer paso para dar tratamiento. La siguiente hablamos de parásitos.